Auspicia este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los consumidores. Bueno, hace 6 meses que asumió el nuevo gobierno, las expectativas de toda la sociedad son muy altas, hay grandes esperanzas de que la situación económica vaya mejorando, pero bueno, se supone que estas cuestiones no son mágicas, que no tienen que ser consecuencias de la casualidad, sino que de decisiones que tienen consecuencias. Es el contexto en el cual estamos viviendo los argentinos, con preocupación, lógicamente, por muchos temas como el aumento de las tarifas, esto era necesario, no era necesario, lo eran los niveles en el cual finalmente se determinaron, bueno, las perspectivas a partir de las decisiones judiciales que están de alguna forma poniendo algún límite en esta decisión. Bueno, todos estos temas son los que vamos a compartir hoy en el programa con Claudio Lozano, que tenemos el honor de recibir, para entender un poco más, siempre es el desafío que nos proponemos acerca de el país en el cual nos estamos desenvolviendo. Como hacemos semanalmente, los invito a visitar nuestros espacios en internet, bueno, nuestra página oficial, consumorespeto.com.ar, nuestro espacio en Facebook, Consumo Respeto, la cuenta en Twitter, @Javier Weintraub. La idea es, como siempre, ampliar los mecanismos de comunicación para que usted nos haga llegar sus críticas, sus propuestas, todo lo que nos permita mejorar nuestro espacio semanal, pero también nosotros compartir con ustedes información, tendencias, cuestiones que tengan que ver con el mundo de los consumidores, que es en definitiva el de todos nosotros en la vida cotidiana. Así que enseguida estaremos con esos temas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Claudio, a nuestro programa. Gracias por venir. No, faltaba más. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a hacer una presentación formal, que es una costumbre que tenemos todas las semanas. Estamos con Claudio Lozano, ya lo decíamos al principio, que es economista, es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y dirigente nacional de Unidad Popular. Obviamente que es una selección arbitraria tus antecedentes, que son enormes, pero no queríamos perder el tiempo con eso y aprovecharte que te tenemos acá para poder conversar de temas que nos preocupan a los argentinos y sabemos que con vos vamos a poder entender un poquitito mejor esta realidad que vivimos. Por lo pronto, para establecer un punto de partida, te preguntaría, digamos, de alguna forma, ¿qué realidad recibió el gobierno actual, ¿no? ¿Qué país encontró Macri? Macri encontró un país donde el gobierno anterior había dado todo lo que podía dar, se encontraba, en términos estrictamente económicos, estábamos en una etapa de estancamiento, te diría con situaciones donde ya se habían comenzado a observar problemas en términos de ajuste en los niveles de empleo e ingresos de la población, y de hecho te diría que los últimos 2 o 3 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2012-2015, no casualmente tienen 5 paros nacionales. Había una preocupación social creciente sobre un conjunto de temas, básicamente empleo e ingresos, y básicamente ya comenzaba a darse allí una situación de cierta recomposición de los niveles de pobreza en el país. Para decirlo muy concretamente, ese gobierno terminó con cerca de 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, sin haber podido encarar un cambio en el esquema productivo de la Argentina, que creo que fue su mayor déficit, en el sentido de que hubo una oportunidad inmejorable en términos de precios internacionales para
transformar la cantidad importante de dólares que la Argentina dispuso en un cambio productivo que nos permitiera una estrategia de desarrollo diferente. Así que Macri recibió un país donde ese modelo ya estaba agotado y terminado. Lamentablemente creo que sobre esa realidad montó un conjunto de criterios y de diagnósticos equivocados por un lado, que han dado resultados negativos de entrada, y en segundo lugar también yo creo muy articulados y orientados por la afiliación o la procedencia de quienes ocupan hoy buena parte del gabinete, que son en general representantes de las principales empresas y bancos de la Argentina, fundamentalmente extranjeros, ¿no? Y vos decías que el gobierno anterior tuvo una inmejorable oportunidad de hacer transformaciones de fondo y no se llevaron a cabo. Dos datos. Argentina acumuló entre el 2003 y el 2015 $165.000 millones de saldo comercial favorable, es decir, de lo que nosotros ganamos por lo que vendíamos en el mundo respecto a lo que comprábamos. Esto tuvo que ver con un momento muy particular de la coyuntura mundial donde los precios de nuestros productos, a diferencia de otros tiempos, los términos de intercambio nos favorecían en la economía mundial. Ahora, de esos $165.000 millones, $102.500 millones, el 62% de eso se fugó del país. Es decir, no pudimos transformarlo en inversión y en desarrollo. Y este es un tema clave de la Argentina que se repite históricamente y que es uno de los problemas de déficit de diagnóstico también del gobierno actual. El gobierno habla mucho del tema de la inversión extranjera. El tema central de la Argentina es cómo transforma lo que genera en inversión. No se retiene lo que generamos como Argentina. ¿Y ese excedente en manos de quién está? Es decir, porque si hay 102.000 millones... Los principales millonarios del país. Tal vez traen algunos mangos con el blanqueo. Bueno, habrá que esperar. En realidad es un blanqueo a medida, en gran medida, ¿no? Porque el cálculo que hay dando vuelta tiene un piso que son $220.000 millones aproximadamente, es lo que calcula el INDEC, que hay por fuera, ¿no? Digamos, como dinero que se sacó de la Argentina. Los cálculos llegan a 400.000, porque el INDEC no toma en cuenta la capitalización de esos fondos. Pero ciertamente el blanqueo que se está previendo es un blanqueo que permite dejarlo afuera. En parte sí, claro, bueno, es una opción, claro. Consecuentemente, es posible que en ese marco se blanquee más que otras veces, ¿no? Claro. Habría que pagar un poquitito para poder dejar la plata afuera. Claro. Sí, en realidad es un premio fiscal y financiero, es un problema eso, pero yo creo que en gran medida lo que se busca es que eso se transforme en fuente de financiamiento. Lo grave del caso es que esta gente que sacó el dinero al exterior en realidad ahora se va a transformar en acreedor de la Argentina, vía distintas posibilidades que el blanqueo les está otorgando en términos de compra de bonos de financiamiento, en donde en la práctica, por lo que ahí aparece, pueden llegar a terminar cobrando más de lo que reciben por tener la plata afuera. Que creerle bastante poco, porque uno ve... Hoy las tasas en el mundo son bajas, pueden terminar teniendo un premio financiero o fiscal en este sentido. Claudio, y con respecto, porque digamos en estos últimos tiempos vemos escandalizados también la cuestión de la corrupción del gobierno anterior, y cuando vos decís el nivel de excedente que hubo en la Argentina, uno también piensa, bueno, ¿cuánto de estos afanaron, no? Entonces, esto lo que un poco uno tiene en las comparaciones cotidianas en la calle. Si esto, digamos, si fue un elemento realmente, más allá de la condena a la corrupción, digamos, si fueron cifras que realmente pudieron haber generado una situación distinta de haber sido correctamente invertidas o... No, siempre la corrupción desvía fondos que podrían haber tenido un destino de mayor financiamiento de políticas públicas, en términos de inversión, de desarrollo social. Desde nuestro punto de vista, son tan cuestionables los bolsos voladores llenos de dinero por arriba de los conventos como las cuentas offshore, ¿no? Cuentas o sociedades offshore que se arman dominantemente para eludir la legalidad del país. Claro, bueno, aclaremos que sería en ese caso. El otro, bueno, uno puede parecerle que éticamente, pero en definitiva es lícito. Si uno dice, yo abro una cuenta en tal lugar... Es importante tener en claro que el efecto que producen es similar. Cuando uno habla del tema de los miles de millones de dólares afuera, buena parte de los mecanismos para que eso ocurriese uno de los instrumentos son las sociedades offshore, las cuentas en el exterior,
Yo creo que la verdad que la Argentina merecería la posibilidad de tener una discusión política donde no tuviéramos que optar entre una cosa y la otra. No, lógico, sería deseable, ¿no? Aparte creo que el 90% de los argentinos, y probablemente más, no tenemos que ver ni con los bolsos voladores ni con las cuentas offshore. No, eso, absolutamente. Tenemos más que ver con el trabajo cotidiano. Así que en ese sentido me parece que, vuelvo a lo que dije antes, un país que el 60% de su saldo comercial favorable se le fuga, es un país que no tiene perspectiva. Si nosotros hubiéramos invertido, aunque sea la mitad de esos 102.500 millones de dólares que se fueron en infraestructura, en cambio productivo, en desarrollo tecnológico y demás, la Argentina que tendríamos sería muy distinta. Me parece que ese es el punto central. Por eso, una de las claves, para nosotros por lo menos, no hay solución para la Argentina sin concertar acuerdos. Y acá hay por lo menos 3 grandes acuerdos que la Argentina tiene que concertar. Tiene que concertar un pacto social con un norte muy preciso, que es resolver el problema de la pobreza. Acá hay un 30% de la población que está en situación de pobreza y que con una inversión de 5 puntos del producto podríamos resolverlo. Por lo tanto, eso debería ser un norte fundamental. Te hago una interrupción y me contás los otros dos, pero vos lo hablábamos antes de empezar el programa. ¿Esto es lo que heredó Macri o es algo que se ha profundizado? No. Y agrego, digo, inevitablemente se debió haber profundizado porque era una inercia o se pudo haber hecho ya algo que eso... No. Macri hereda un tercio, vamos a terminar de tener los números cuando el nuevo INDEC produzca los números, pero los números están entre un cuarto y un tercio de la población, entre 25 y 30% de la población. Eso entregó es lo Cristina, que hereda. Claro. Ahora, Macri agregó 1 millón de pobres más. Teníamos 12, ahora tenemos 13. Agregó 1 millón de pobres en apenas 6 meses. Pero ahí la pregunta sería, por decisiones que pudo haber evitado o no, porque la verdad que también... Todas las decisiones las pudo haber evitado. Podría no haber devaluado como devaluó, podría no haber eliminado las retenciones como las eliminó, podría no haber permitido la traslación a precios del modo en que lo permitió y podría no haber producido el tarifazo como lo produjo. Nada de lo que se hizo fue inevitable y todo ello además descansó incluso en diagnósticos equivocados. Hay que recordar al propio ministro Pratgay diciendo que en realidad la devaluación no iba a producir ningún efecto en precios porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar blue. Claro. No sé si recordamos que eso se dijo. Ahí están los tapes de los programas donde el hoy ministro lo dijo. Bueno, eso es desconocer el funcionamiento de la economía argentina. Se sabía que esto no iba a producirse de esa manera. Ahora, si además si además de que produzco una devaluación de casi el 50%, además de eso elimino retenciones, produzco un impacto brutal sobre la canasta alimentaria, eso ya todo el mundo lo sabía que eso iba a ocurrir. Y si además agrego un tarifazo de esta magnitud, es evidente que íbamos a terminar teniendo una inflación del 47%, 50% en el año. Es complejo. La pregunta que te iba a hacer acerca del balance del primer semestre la voy a evitar porque ya creo que quedó tácita. Pero al margen de eso, también es cierto que había una necesidad, obviamente siempre puede haber instrumentos, yo no soy economista, por eso contamos con vos, pero digamos, la salida del cepo parecía algo inevitable y que indefectiblemente iba a provocar un reajuste del dólar. Me imagino que siempre hay formas y formas de hacer las cosas, pero tampoco te quiero interrumpir en relación a los 3 grandes acuerdos que vos planteabas. Describías el acuerdo social vinculado a la cuestión de la pobreza. Un acuerdo social que tiene como norte el combate a la pobreza, que eso implica además un efecto directo sobre consumo, porque si yo recompongo los niveles de ingreso de un tercio de la población, ahí hay todo un consumo asociado a alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud, que tengo que asistir y que me da un punto de partida para un relanzamiento productivo sobre bases distintas. Y este es el segundo punto. Hay que acoplar al pacto social un pacto por la inversión y el cambio productivo. Este es el segundo acuerdo que necesita la Argentina. Y el tercero es un pacto fiscal de recomposición del aparato del Estado, que debe discutir cómo distribuir la carga tributaria de otra manera, cómo debe pesar más el tributo sobre aquellos que tienen mayor capacidad económica sobre los que tienen menos, y cómo replantear la estructura de gasto del Estado argentino. Digo, estos 3 pactos, pacto social, pacto por la inversión y el cambio productivo y pacto fiscal, son 3 pactos fundamentales. Y no hay manera de resolver la discusión sobre la inflación de la que tanto se habla si no es sobre la base del acuerdo. Digamos, la inflación es la expresión de una disputa por el reparto de los ingresos en la sociedad, no es otra cosa.
Todas las otras cuestiones de las que nos hablan son pamplinas. En realidad, la verdad, lo único que permite resolver la inflación es que uno pueda tener una mesa de concertación por cadena de producción donde estén sentados los empresarios, los trabajadores y el Estado. Y con un Estado decidido a morigerar abusos de posición dominante, equilibrar las cargas y discutir de manera conjunta el rumbo de esa cadena de producción. Eso es lo que permite resolver los problemas. Ahora, Claudio, vos decís que esa mesa es el único vehículo que posibilitaría bajar la inflación. Esa mesa no se está dando. No, por supuesto. Ni pareciera que se fuera a dar. Es más, te diría que las que estoy diciendo implica algunas cosas que Macri dijo en la campaña y que lamentablemente no han aplicado. Macri habló en la campaña de pobreza cero. Si lo hubiera puesto como norte en su estrategia de salida, hubiera tenido que privilegiar la idea del pacto social, que de lo cual también habló del Consejo Económico y Social. No hubo ni pobreza cero ni Consejo Económico y Social. La salida fue otra. La salida fue un proceso de redistribución del ingreso orientado dominantemente al sector exportador en el contexto de una economía mundial estancada. El resultado es muy simple. Los sectores vinculados a la exportación han multiplicado su margen de rentabilidad. No produce esto una atracción muy significativa, porque en realidad los volúmenes no son mucho mayores, habida cuenta de que la economía mundial está estancada, y como esto hundió el poder adquisitivo en el mercado interno, se te hundió la economía. Por eso estás en una situación recesiva. Y vamos a terminar el año 2016 con una caída de la actividad económica del orden del 2-3 puntos, por lo menos. Después nos van a contar en el 2017 que recuperamos la actividad económica, cuando en realidad vamos a volver a la actividad del 2015. ¿Y cómo ves en este contexto entonces la cuestión de la inflación? Porque esto es una de las cuestiones que a nuestro público y a los ciudadanos nos interesa muchísimo. Todas las políticas que se aplicaron eran inflacionarias y de hecho lo han demostrado. Pero bueno, vos pegás un tarifazo, haces una cantidad de ajustes y se supone que, bueno, ya eso ya te sacaste encima en la primera parte del año. Esta política tiene como antídoto a la inflación la caída de la actividad económica. Para esta política económica la recesión no es un accidente, es una necesidad. Entonces, como el segundo semestre ya tenemos la recesión en la Argentina, obviamente va a haber una tendencia a la desaceleración de los precios. No es que se va a eliminar la inflación, vamos a tener una evolución menor. De hecho, ya el mes de junio dio 3 con algo, está por debajo del promedio del 4,2 y probablemente sigamos bajando un poco más, estaremos en torno al 2, pero la verdad, con un problema agregado, los niveles de actividad económica son menores, los niveles de ingresos son menores, los niveles de empleo son menores. Consecuentemente, no es que resolvimos un problema, ahora tenemos 2. Y vamos a saludar llegar a un 2% mensual, que es lo que teníamos. Cuando empezó la política económica el gobierno, en realidad teníamos una tasa de inflación del orden del 2-3%. La llevamos al 4-5% promedio mensual y ahora vuelve a bajar al 2% por vía de la recesión. Lo más grave del punto es que nosotros en este esquema tal cual está, vamos a comenzar el año que viene prácticamente en la misma situación con la que habíamos terminado el 2015. O sea, ¿qué recibe Macri? Vos me preguntabas al comienzo, recibe un nivel de actividad estancada, con el dólar retrasado y con la tasa de inflación del orden del 2-3%. ¿Qué vamos a tener en el 2017? Vamos a tener la tasa de inflación en torno al 2%, vamos a volver a recuperar un poco la actividad económica, es decir, nos caímos, volvemos a subir, vamos a estar parecidos al 2015 y también nos van a estar hablando, ya están hablando, de que el dólar quedó atrasado porque los precios subieron demasiado. Consecuentemente, en realidad, no resolvimos ningún problema, tenemos 1 millón de pobres más y más endeudamiento. Así que yo lo que creo que estas políticas no sirven, aparte no son nuevas, son políticas que ya se han aplicado en la Argentina y han dado malos resultados. Consecuentemente, Argentina tiene que discutir de otra manera. Es cierto que el gobierno anterior hipotecó la idea de que el Estado tenía la capacidad de intervenir de manera virtuosa en la economía. Pero eso no quita que la idea de que destrabar la economía para que funcione el mercado resuelve todo. Eso no es así, es mentira, no da resultados en nuestros países y es mejor que nos avivemos a tiempo, porque después los resultados son más complicados. Y por ejemplo, en el contexto del blanqueo que hablábamos, y ahora te voy a preguntar un poquitito por el tema de las tarifas, esta inyección de recursos en el sector pasivo, que me imagino que gran parte de ese sector, formar parte de ese tercio de la población
pobre que registra nuestra Argentina, ¿vos pensás que eso puede llegar a ser significativo? Porque esa plata va a ir a sectores que lo van a destinar al consumo, indefectiblemente. Yo te diría que en realidad todas las medidas que aparecieron ahora en el último tiempo, acelerar un poco la obra pública porque la habían parado de manera completa, el tema de la extensión de la asignación por hijo, la devolución del IVA o la política hacia los jubilados en esta última definición, son medidas que se han tomado como respuesta al nivel de conflictividad que generó las medidas tomadas de antemano, es decir, todo lo que fue la mega devaluación, el tarifazo, la quita de retenciones, el impacto en precios, el hundimiento del poder adquisitivo, los despidos. El resultado del conflicto que generó esto fue un gobierno que dijo, bueno, pongámosle un piso a la recesión y a partir de ahí aparecieron estas definiciones. Efectivamente, lo que va a ocurrir es esto, se le va a poner un piso a la recesión, y bueno, el problema es que también, como no son medidas que forman parte de una estrategia, sino más bien una reacción para tratar de sostener la gobernabilidad. Recordemos que el gobierno, frente a las medidas que tomó, encontró una situación parlamentaria que le planteó una ley que terminó vetando, que fue la ley que limitaba los despidos sin causa, y por otro lado una movilización de las 4 centrales sindicales que no se habían juntado nunca en mucho tiempo para decirle que no a lo que estaba haciendo. O sea, había un problema de gobernabilidad inmediato para el gobierno. Resolver el problema de gobernabilidad hizo que el gobierno retrocediera respecto a su propia estrategia. Yo te decía antes, ¿cuál es la medida para ellos para resolver la inflación? La recesión. En lugar de dejar la recesión a fondo, lo que hicieron fue ponerle un piso. Por lo tanto, en realidad tampoco de este modo ellos van a resolver el tema inflacionario. Con lo cual entran en un conjunto de contradicciones que van una peor que la otra. Hay que replantear esta estrategia. Esta estrategia con estos criterios no nos lleva a ningún buen puerto. El tema de las tarifas de los servicios públicos, en este caso, esto discutido tanto estos días, el tema del tope que anunció el gobierno, la cuestión de las Bueno, es las claramente cautelares. otra de los retrocesos, ¿no? El gobierno pretendía una cosa mucho mayor, la verdad que tuvo que retroceder, y tuvo que retroceder porque el conflicto que se generó en el sur del país fue brutal, el modo en que se judicializó la situación también, por lo tanto digo, me parece que forma parte de este retroceso que el gobierno tiene que llevar adelante, pero me parece que acá para discutir en serio el tema hace falta decir 2 cosas. La primera, no se puede discutir el problema de los costos de la energía, ya sea el gas o de la energía eléctrica, si no se discute el precio del barril de petróleo y el precio del gas en boca de pozo. En la Argentina nosotros estamos subsidiando de manera escandalosa, pagándole precios por encima de los precios internacionales a las petroleras privadas. Y eso es un punto central de la estructura de costos que hoy estamos recibiendo en la tarifa. Es de hecho más, el ahorro fiscal que el gobierno iba a hacer con la reducción de subsidios y el tarifazo se pierde en gran medida por el traslado que le terminamos haciendo a petroleras y empresas productoras de gas en el precio del gas y en el precio del barril de petróleo. El barril de petróleo está a $40 en el mundo, nosotros le estamos reconociendo más de 70. El precio del gas en boca de pozo está a $2.50 el millón de BTU. En el mundo nosotros estamos reconociendo 5,45, 7 o 7,5. Es un disparate. Y la verdad que encima lo estamos haciendo con empresas que en la gran mayoría de los casos no han cumplido con sus pautas de inversión y tienen mucha responsabilidad en los problemas energéticos que la Argentina tiene hoy. Entonces, el debate hay que invertirlo. El debate en la Argentina no es que las empresas no han tenido ingresos. El problema energético de la Argentina es que las empresas no han invertido. Y este es el debate que no se da. Cualquier auditoría elemental sobre qué pasó con los ingresos que las empresas percibieron y qué pasó con las inversiones que no hicieron, daría elementos para rescindir muchas de las concesiones que la Argentina tiene. Consecuentemente, no hay posibilidad de discutir el tema en serio de las tarifas si uno no discute el tema del precio del barril de petróleo, el precio del gas en boca de pozo y el otro tema, la integración del sistema energético. La privatización hizo que, por ejemplo, de una empresa de gas, que era gas del Estado, tenemos 8. No podemos financiar 8 empresas.
Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos contar con vos otra vez. ¿Cómo no? Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Auspició este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Nosotros somos la ciudad que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad que no para de avanzar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.